Bueno, el día de hoy vamos a ver unos temas súper interesantes, eh, básicamente hablando pues de los defectos refractivos, también un poquito acerca de los auxiliares de diagnóstico que tenemos en oftalmología. Para eso me permití invitar a un compañero y amigo que está con nosotros colaborando ahí en el hospital. Él es el licenciado Víctor Rocha, él es licenciado en optometría y pues aparte de su licenciatura le encanta enseñar, le encanta dar clases. Los que ya han ido a rotar conmigo pues han visto su manera tan, pues tan comprensible en la que explica las cosas con ejemplos muy fáciles de entender. Entonces me pareció que era pues buena idea que a lo mejor él nos pudiera explicar eso que pues prácticamente es su ramo, ¿no? Su campo. Entonces, pues gracias Vic y te los dejo. Vale, gracias doctora. ¿Cómo están chicos? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, todo bien. Perfecto. Sí, se escucha. Todo bien. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla entonces? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien, pues bueno, como ya comentó la doctora, mi nombre es Víctor Rocha. Al final de la presentación les voy a dejar mis datos por si tienen alguna duda. Vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible, que ustedes lo entiendan. Son bastantes temas, pero vamos a verlos poco a poquito, ¿vale? Entonces, son 4 temas principales: óptica y refracción, errores de refracción, agudeza visual y estudios complementarios. Si desean mi presentación, me mandan un mensajito, al final les dejo mis datos para dárselas y que ustedes tengan un apoyo también para hacer sus apuntes, para que ahorita tomen atención, toda la atención posible y no tengan distracciones por estar anotando si se les va algún dato, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Óptica y refracción. Vamos a hablar primero de óptica fisiológica. La óptica fisiológica es una rama de la óptica que nos va a ayudar a estudiar el ojo y su proceso de la visión. Dentro de todo esto, lo más importante que tenemos que destacar son los medios refringentes, que son las estructuras transparentes del ojo. Anote, bueno, esto hay que ponerle mucha atención porque tienen que ir en orden para que se lo aprendan bien. Lágrima, córnea, cristalino, humor acuoso y humor vítreo. Dentro de estos conceptos claves vamos a tener el poder dióptrico. Poder dióptrico es la capacidad de enfoque de la imagen de un objeto en la retina. Es decir, entre más poder tenga, más capacidad va a tener de desviar la luz y de esa forma llegar o enfocarse sobre la retina. Índice de refracción es la medida que indica cuánto se reduce la velocidad de la luz al pasar por un medio transparente. Medios refringentes. La lágrima está compuesta de 3 capas, a grandes rasgos: lípidos, agua y moco. Córnea está compuesta por 5 o 6 capas, dependiendo la literatura. Da el 80% del poder dióptrico total del ojo. Cristalino es flexible y es el encargado del enfoque, o en términos más técnicos, de la acomodación. El humor acuoso regula la presión intraocular y es un líquido que va a nutrir. ¿Va a nutrir a quién? Al iris y va a nutrir al cristalino. Y en su parte más posterior, a la córnea. Humor vítreo da la conformidad o la forma al ojo. Es un gel al nacer y se va volviendo más líquido conforme vamos avanzando en edad. Muy bien, película lagrimal. Vamos a ver uno por uno. La película lagrimal no se le distinguen 3 capas, pero no como tal están separadas, sino realmente todas esas capas están mezcladas. Si hay alguna capa, por ejemplo, la de moco, que es la que está hasta abajo, no sé si se alcanza a ver aquí mi cursor. Sí. Muy bien. Esta parte de acá, todas estas células son las del epitelio corneal. En esta parte, la lágrima tiene mayor cantidad de mucina o de moco. No es que no la tenga hasta arriba, sino que se concentra un poco más en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el epitelio corneal, dentro de su estructura, tiene como microvellosidades en el epitelio corneal. Entonces, para que la lágrima se pueda mantener estable y como pegada a esa superficie, necesita de unas microvellosidades para poderse adherir. Y la propia lágrima tiene esa mucina o ese moco que hace que se pegue a la superficie de la córnea. Por eso es necesario.
no es que esté solamente en esa parte, está dispuesta por toda la superficie o toda la película lagrimal, pero en mayor concentración cerca del epitelio corneal. Después de eso, el 80% de la lágrima pues es agua, ¿vale? Que tiene electrolitos, sodio, zinc y aparte también algunas moléculas del sistema inmunológico del ojito, como la interleucina A secretora o como algunas células del sistema inmune. ¿Para qué? Para que sean la primera barrera protectora del ojo. Por eso cuando cae luego el leyito al ojito, una pestaña o una basura, el reflejo del ojo es empezar a lagrimar, tanto para que de manera mecánica barra con ese pequeño cuerpo extraño, tanto para que llegue más cantidad de sistema inmunológico o células inmunitarias para poder fagocitar a ese macrófago. Después de la película mucosa y de la capa acuosa, que es la más que tiene mayor espesor o que está en mayor cantidad en la lágrima, viene esta parte morada que está hasta acá arriba. Esta parte morada que está acá arriba representa los lípidos. Esa sí está mucho más presente en la parte superior. Vamos a ver casi nada en la parte más pegada al epitelio corneal. ¿Por qué? Porque esta capa de lípidos le va a ayudar a la lágrima a no evaporarse tan rápido. Obviamente, esta parte de la lágrima viene de las glándulas de meibomio que están al final del folículo piloso de cada pestaña. Entre mayor cantidad de grasa secrete esa glándula, más gruesa va a estar esta capa de grasa en la lágrima. Tampoco el exceso es bueno. ¿Por qué? Porque si se produce mucho más cantidad de grasa en esa glándula, se puede obstruir y al obstruirse se infecta y puede provocar lo que se le conoce como meibomitis en una primera instancia y después se convierte en un orzuelo. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, las mujeres que llegan a delinearse están obstruyendo de manera mecánica los conductos de salida de las glándulas de meibomio, haciendo que la propia película lagrimal carezca de esta parte y por lo tanto conlleva a un ojo seco. ¿Por qué? Porque deja desprovista a la capa de agua, que es la de en medio, y se evapora más rápido. Al evaporarse más rápido, se genera obviamente irritación en el globo ocular. ¿Por qué? Por la fricción que ejerce el párpado sobre el epitelio de la córnea. ¿Hasta aquí tienen dudas? Ninguna duda, todo bien. Ok, vamos entonces con el siguiente. Bueno, el índice de refracción de la película lagrimal es muy parecido al agua, es de 1.33. Por lo tanto, no tiene una significancia clínica muy, muy grande si es que no está una película lagrimal. Cuando la película lagrimal es inestable o es poca, sí se genera una disminución de agudeza visual, pero no es tan marcada. Se genera como distorsión o como borrosidad, pero no es que genere una ceguera o que genere una disminución importante de la agudeza visual, a menos que tenga algún síndrome como el síndrome de Sjögren, que genera obviamente un ojo seco severo. El ojo seco severo sí va a generar una disminución importante de agudeza visual. Vamos con la córnea. La córnea se le distinguen de 5 a 6 capas dependiendo de la literatura donde la encuentren. Es la encargada del 80% del poder dióptrico total del ojo. Es por eso que cuando alguien se quiere operar para quitarse los lentes, lo que van a operar, por llamarlo de alguna forma, es la córnea. Cuando lo hacen mediante láser, van a abrir estas capas, van a quitar estas capas, por llamarlo de alguna forma, se llama colgajo. Entonces, levantan estas dos capas y con láser disminuyen el espesor de la córnea. De esa forma disminuyen su poder dióptrico y obviamente quitan la graduación total del ojito. Puede ser una cirugía láser para miopía, para hipermetropía o para astigmatismo. Entonces vamos a ver muy rápido las capas de esa córnea. La más anterior se llama epitelio y contiene células germinales. Esas células germinales tienen la capacidad de duplicarse, de hacer mitosis. Por lo tanto, esta capa es una de las más importantes, ya que si algún cuerpo extraño lacera o daña las células que están hasta acá arriba, estas se pueden regenerar sin generar un daño o una mancha blanca en esa córnea. Se le conoce leucoma a las manchas blancas que están sobre la córnea. Cuando ese cuerpo extraño
es mucho más profundo y llega aquí a estroma, se genera una cicatriz corneal. Y ahí ya es más bien imposible quitar esa mancha blanca. Entonces, después de eso, va una capa de transición, que es la membrana de Bowman. Esa membrana de Bowman actúa como una barrera protectora para el epitelio y para el estroma. Es solamente una capa de transición realmente. Después sigue una capa que se llama estroma, que es la capa más gruesa, del 80 al 90% del espesor total. Aquí, la mayor parte de las células están dispuestas, como lo ven, de manera longitudinal. Están bien ordenadas y eso es lo que le da la transparencia a la córnea. Hay que recordar que la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto, su nutrición la va a recibir de la lágrima por la parte anterior y del humor acuoso por la parte posterior. Entonces, por eso es avascular y estas células de aquí no se duplican. Debido a esto, si algún cuerpo extraño o hay alguna perforación que llegue al estroma, la cicatriz ya no se puede reparar. Queda una mancha blanca que ya sea al centro, a la periferia, arriba, en alguna de las zonas de la córnea, pero ya no se vuelve a hacer transparente, al contrario de que hubiera quedado el cuerpo extraño aquí en el epitelio. La siguiente es una membrana basal, se llama capa de Dúa. Esa capa de Dúa solamente le da resistencia a la parte posterior del estroma, pero como tal es igual que la membrana de Bowman, es una zona de transición, no tiene alguna relevancia como que muy significativa, ya que se acaba incluso de descubrir. No tiene mucho, a lo mucho tendrá como unos 12 años que se descubrió esta capa. Solamente funciona como zona de soporte o sostén hacia el estroma. Después sigue la membrana de Descemet. Es una barrera acelular protectora compuesta de fibras de colágeno. Ese colágeno le va a dar la rigidez a esa córnea y le va a dar como su característica principal de ser una capa rígida que le va a ayudar al ojito a tener estabilidad y obviamente todo el poder refractivo. Ahora, la última capa es una monocapa de células que igual ya no se duplican, ya no hay mitosis celular, está dispuesta en un patrón hexagonal y da una conformidad y ayuda para el desecho de las células, bueno, más bien para el desecho de las sustancias que generan las propias células de las capas anteriores. Esta es muy importante para el cirujano oftalmólogo cuando está realizando una cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque cuando nacemos tenemos un conteo celular endotelial alto y conforme vamos envejeciendo, esas células se van muriendo. Al irse muriendo, la célula de al lado tiene que ocupar su espacio, se hace más grande. Obviamente, eso disminuye el volumen total de células endoteliales. Cuando se está operando de catarata y se ocupa la técnica de facoemulsificación, el ultrasonido va a generar inflamación corneal y una inflamación general, obviamente. Cuando la catarata es muy dura, se necesita de mayor ultrasonido para poderla emulsificar y aspirar. Por lo tanto, si esta membrana de células endoteliales es un conteo menor y se ocupa mayor cantidad de ultrasonido, la probabilidad de que exista un edema corneal postquirúrgico por ocupar mucho más ultrasonido es mayor. Si esta capa se daña, se genera una opacidad que va a acabar en un trasplante corneal. Por eso hay que tener cuidado con esto. Dentro de los estudios, digamos, preoperatorios, pero estudios de gabinete para cirugía de catarata, se realiza cálculo de células endoteliales para que el cirujano vea si es factible ocupar una técnica de facoemulsificación donde se ocupa el ultrasonido o una técnica más antigua que se llama extracapsular, donde hacen una incisión mucho más grande, pero ya no dañan como tal las células por el ultrasonido, porque ya no lo hay. ¿Hasta aquí tienen dudas? Nada. No, todo bien. ¿Me recuerda el nombre de la mancha blanca? Leucoma, con L. Gracias. Leucoma.
Si voy muy rápido, también me avisan, por favor. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Los lentes de contacto pueden generar glaucoma? Sí, los lentes de contacto pueden generar glaucoma, pero hay distintos tipos de lente de contacto. Son los lentes de contacto blandos y los lentes de contacto duros. Los lentes de contacto blandos van a generar, pues, daño al tejido por hipoxia, porque no hay oxígeno, ¿vale? La cantidad de oxígeno que deja pasar un lente de contacto blando, pues es muy poquita, porque es como si te pusieras una bolsa en la cabeza, te va a costar respirar. Igual a la córnea, le va a costar respirar y por lo tanto se puede opacificar, pero por hipoxia. Entonces, a partir de 1990 más o menos, los lentes de contacto blandos se están haciendo como más permeables, por llamarlo de alguna forma. Hay más cantidad de oxígeno que entra o que pasa a través de ese plástico, pero se tiene como ciertas restricciones. El tiempo de uso, la solución que ocupas para limpiarlos, cómo te los colocas y obviamente la ametropía que tengas. Por ejemplo, hay unos lentes que se llaman AcuView Oasis, que el tiempo de uso al día es de 16 horas de manera consecutiva, a diferencia de otros lentes chinos que el uso máximo al día es de 8. Entonces, por ejemplo, si tú ese lente de contacto que solamente está autorizado por la FDA para ocuparse 8 horas consecutivas, lo ocupas 16, 18 o incluso todo el día, le vas a generar una atrofia a la córnea, más que nada en estas células que son las del epitelio, que son las que se pueden duplicar y se va a opacificar por falta de oxígeno. ¿Dudas ahí? No, está bien, gracias. De nada. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que de la imagen anterior que puso unas gotas que son lágrima artificial, ajá, la Cystine, dijo que un exceso también entonces puede ocasionar un orzuelo. O sea que, por ejemplo, si un paciente que ocupa lentes y está todo el tiempo en el celular y en la computadora, se coloca diariamente gotas artificiales con electrolitos, ¿puede generarse él mismo el orzuelo de manera mecánica por el hecho de colocarse del diario las gotas artificiales? Dependiendo de la lágrima artificial que vaya a ocupar, porque así como existen diferentes deficiencias de lágrima por diferentes cosas, las lágrimas artificiales también están hechas para una cierta deficiencia. Entonces, por ejemplo, este que se llama Systane, este es un Systane Ultra, la verde. Hay otra que se llama Systane Complete. El Systane Complete está específicamente para deficiencia de la película grasa. Si el paciente se la coloca por demasiado tiempo, sí le puede generar alguna, no atrofia, pero sí como un tapón de manera mecánica porque es demasiado grasa esa lágrima artificial. Y entonces sí le puede provocar un disconfort al momento de estar utilizando esas gotas por mucho tiempo, porque es como más densa, y al ser más densa obviamente también va a provocar una visión borrosa transitoria, pero si se las está colocando a cada ratito, pues obviamente sí le va a generar ahí un problema de que cuando se seque o se evapore esa grasa, le va a generar como una lagañita o como arena en la comisura de los párpados, y estársela quitando por frote mecánico le puede generar ahí como una ulcerita en el párpado, más aparte obviamente la visión borrosa. ¿Qué es eso? De nada, ¿podemos seguir? Sí, gracias. Sí, doc. Muy bien, vamos entonces con el cristalino. Esta es una de mis estructuras favoritas. ¿Por qué? Porque es el encargado de la acomodación o del enfoque. Este sistema de enfoque nos va a permitir ver de manera nítida los objetos en distancias próximas. Este tejido, este órgano, se le pueden distinguir un núcleo, que es la parte más central, una corteza que rodea al núcleo, una cápsula que rodea a la corteza y las células epiteliales. Las células epiteliales del cristalino solo están presentes en la cara anterior del mismo, no en la cara posterior. ¿Por qué? Porque estas células sí tienen replicación. Imaginemos que el cristalino es una cebolla, tiene muchas capas. Entonces,
Cuando estas células epiteliales se están multiplicando, la manera en la que van a migrar estas células por todo el cuerpo del cristalino es del centro a la periferia y hacia adentro. Estas células epiteliales forman al núcleo. Conforme vamos creciendo, ese núcleo pues está más choncho, más gordito. ¿Por qué? Porque son células epiteliales de toda nuestra vida. Imaginemos que es como un tronco de un árbol. No sé si lo saben, pero cuando ustedes cortan el tronco de un árbol, cada anillo de ese tronco representa un año del árbol. Imaginemos que es lo mismo en el cristalino. Cada uno de estos anillos que están aquí representa la migración de las células epiteliales de este cristalino conforme vamos envejeciendo. Entonces, por eso, la migración de estas células cuando mueren es del centro hacia la periferia y después hacia adentro, conforme lo vemos aquí. Conforme esta célula epitelial va migrando hacia la parte periferia y aquí en el ecuador del cristalino, va perdiendo los organelos hasta perderlos todos, convertirse en corteza y conforme va haciéndose hacia adentro, se adhiere al núcleo y ya empieza a formarse, bueno, a formar parte del núcleo de ese cristalino. Eso sucede en todas las personas. Por eso existe algo que se llama catarata senil, porque este núcleo de aquí ya tiene demasiadas capas, se vuelve duro y se empieza a volver amarillo, se empieza a opacar. A eso se le conoce, o a toda la opacidad en cristalino, se le conoce como catarata. Este cristalino tiene un poder dióptrico variable. En relajaciones de 10 dioptrías y en acomodación máxima puede llegar hasta las 25 dioptrías. Por eso, después de la pandemia, se ha encontrado en pacientes jóvenes de los 12 a los 28 años aproximadamente una pseudomiopía. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a una distancia cercana, ya sea por las clases en línea, ya sea porque estuvieron jugando en el celular o en la tableta, pero el cambio de una distancia de trabajo de unos 40 centímetros a unos 10, 15, 20 centímetros hace que ese cristalino tenga un poder dióptrico mayor porque está acomodando de más. Y al estar acomodando de más y obligando a ese sistema de enfoque a enfocar cada vez más cerca y más cerca, le genera al paciente una pseudomiopía. Estoy muy seguro que a la mayoría de ustedes les ha pasado. Cuando pasan mucho tiempo haciendo una tarea o están leyendo en algún libro y de repente quieren observar algo de lejos, ven borroso. A eso se le conoce como espasmo acomodativo y es resultado de una mala higiene visual. Necesitan tener una distancia cercana de unos 35 a unos 50 centímetros para poder evitar esa sensación de fatiga visual que viene obviamente después de que el cristalino sufre de un espasmo. Es decir, los músculos que sostienen a este cristalino se espasman como que si les estuviera dando un calambre y dejan de efectuar esa contracción muscular para generar una acomodación en distancias cercanas. Por lo tanto, cuando ustedes quieren ver de lejos, ven borroso. ¿Dudas con cristalino? Ninguna. No, todo bien. Muy bien, vamos con el humor acuoso. El humor acuoso es un medio refringente, pero no tiene tanta relevancia dentro del poder dióptrico total del ojo, sino más bien su importancia es la de nutrición y la de regular la presión intraocular. Este humor acuoso va a nacer de la pars plicata, que es esta de acá, por ultrafiltración del plasma, por las venitas, bueno, más bien las arterias que están acá. Sale de esta pars plicata para poder irse a través de estas líneas que se llaman ligamentos zonulares del cristalino, para irse hacia acá, hacia la parte anterior del cristalino y nutrir a las células epiteliales del mismo y a su vez nutrir a la cara anterior y posterior del iris y después irse aquí a córnea. Igual para nutrirlo. Eso pasa tanto de este lado como de este lado del ojito. O sea, en general, como es un círculo, pues pasa a través de toda esa circunferencia. Entonces, este humor acuoso tiene una ruta. La ruta es salir de aquí de su proceso ciliar
irse por la pupila o a través de la pupila, nutrir a la córnea y después desecharse a través de la malla trabecular, que es esta de aquí. Esta malla trabecular está al final del ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal se forma por la raíz o el nacimiento del iris y el nacimiento de la córnea, que está acá. Cuando este ángulo es más estrecho, ese drenaje del humor acuoso es más lento, provocando un aumento en la presión intraocular. Este aumento en la presión intraocular puede generar o desencadenar glaucoma. Es por eso que este medio refringente es importante, tanto para nutrición como para regular esta presión intraocular. Entonces, lo normal sería tener una presión intraocular de 10 a 20 milímetros de mercurio. Si el ojito tiene menos de 10, digamos que es como un globo que se empieza a ponchar. De esos globos que ponen en una fiesta y después en la mañana siguiente ya están más pequeños. ¿Por qué? Porque su presión disminuyó. Eso mismo le puede pasar al ojito. Si un paciente tiene una presión intraocular de 4 milímetros de mercurio, ese ojito se está haciendo una pasita. Se está haciendo cada vez más pequeño, ¿vale? Y al contrario, si hay una presión intraocular arriba de 20, puede sospecharse de un glaucoma o solamente de una hipertensión ocular. El ojito va a estar más turgente, más duro y le va a provocar dolor al paciente. Este humor acuoso va a tener pues nutrientes, va a tener glucosa, va a tener sodio, potasio, va a tener pues gran cantidad de nutrientes para todas las estructuras por las que pasa, y de esa forma va a nutrir al cristalino, al iris y a la cara anterior de esa córnea. Por eso es muy importante este medio refringente, más que una significancia clínica por la cual tengamos que ver errores refractivos, por decir algo. Vamos ahora con humor vítreo. ¿Dudas de humor acuoso? No, todo bien, gracias. Ok. Humor vítreo. El humor vítreo es un gel, como ya se los había mencionado. Es este blanco de acá. Esto negro que está aquí es parte del pigmento del iris. Del iris, perdón, de coroides. Entonces, este gel de aquí parece como si estuviera encerrado en una bolsita. Y es correcto. El humor vítreo tiene una como corteza. Esa corteza va a sostener a todo el gel que está adentro. Si esa corteza se llega a romper, obviamente pues se sale el vítreo. Da sostén y nutrición a la retina. La retina es la última de las capas de este globo ocular que está hasta acá. Y este humor vítreo puede tener algunas condensaciones o algunos desprendimientos de pigmento del epitelio pigmentario de la retina, en algunos casos, por algún golpe o algún traumatismo. No sé si a alguno le ha pasado, pero cuando ven un fondo blanco ven como estos gusanitos que se ven como cuando ustedes mueven el ojito y esto se mueve, como si fuera una esfera de nieve. A eso se le conoce como miodesopsias o condensaciones vítreas. El vitrio es aproximadamente un 80 a un 90% de colágeno. Por lo tanto, ese colágeno se aglomera o se apelmaza haciendo esas condensaciones vítreas que están aquí, y cuando la luz pasa, lo que proyecta sobre la retina es la sombra de esta condensación, y es lo que nosotros alcanzamos a ver. La mayor parte de los pacientes miopes altos, arriba de 6, tiene condensaciones vítreas, y también algunos de nosotros alcanzamos a tener esas pequeñas condensaciones. Es algo normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando aumentan de tamaño, cuando se quedan estáticas o cuando aumentan en número. Cuando eso llega a suceder, sí hay que visitar al oftalmólogo para que nos dilate la pupila y revise todo esto. ¿Por qué? Porque puede ser ligeros desprendimientos de la retina o condensaciones como hemorragias que se quedan aquí, ¿vale? Este medio refringente es importante. ¿Por qué? Porque si la córnea está bien, el cristalino está bien, el iris no tiene nada, tiene bastante apertura pupilar, miosis y midriasis, pero aquí
por diabetes tiene alguna hemorragia vítrea, la luz ya no pasa. Y obviamente, pues de esa forma, perdemos la visión. Esa visión, o esa más bien, esa pérdida de visión puede ser reversible, siempre y cuando se haya detectado a tiempo. ¿Por qué? Porque la sangre en el ojito es tóxica, puede dañar a las células de la retina fotorreceptoras. Por eso es importante que un paciente con diabetes mantenga una glicemia controlada para que no sucedan estas cosas. Esa hemorragia vítrea puede deberse a traumatismos o puede deberse en su mayor parte por una diabetes mal controlada. Vamos con el siguiente. Errores de refracción. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Perdón, nada más haciendo un poquito de énfasis en lo que decías. Cuando hay miodesopsias, que es lo que les explicaba Vic de las condensaciones en el vítreo, es importante preguntarle al paciente el inicio de las miodesopsias, como bien lo dijiste, si han aumentado en número, y también si se acompañan de fotopsias. Las fotopsias básicamente son ver luces o ver como destellos luminosos. Hay pacientes que los describen como flashazos, como si les tomaran una foto. Entonces, siempre y cuando aumenten de cantidad, se acompañen de fotopsias o eritropsias, que es cuando el paciente diabético literal te dice, es que vi cómo me corrió el chorrito de sangre o veo manchas de sangre flotando en mi ojo. Entonces, esas ya no son normales y es cuando sí hay que buscar lo antes posible la atención oftalmológica o que se acompañe de baja visual o de ver como una telita que obstruye la visión porque son datos de desprendimiento de retina. Nada más complementando ahí lo que mencionabas. Gracias. Gracias, Doc. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué Esas pasó? lucecitas que dicen que luego se ven, ¿podría decirse que son las mismas que luego ve una persona cuando tiene como migraña? Bueno, hay que recordar que un proceso de migraña va a generar, aparte de esas lucecitas o flashazos, por la misma aumento de presión, va a generar una disminución del campo visual. Entonces la luz le va a lastimar, se vuelven más fotosensibles. No hay que, ¿cómo decirlo? Confundir una fotopsia, como dice la doctora, que son flashazos, o como destellos de luces brillantes, con una fotosensibilidad. ¿Por qué? Porque una fotosensibilidad puede deberse incluso a que tengan un astigmatismo muy alto, como de 6 o de 5. Nos lastima la luz del sol porque al momento de que la luz pasa a través de la córnea, se dispersa más y nos lastima. Y una fotopsia es más que nada un aviso de que la retina se está desprendiendo o está generándose ahí algo en la retina que sí va a generar destellos de luz, como flashes, perdón, que el paciente a veces, por ejemplo, un paciente con una miopía alta de 8, de 9, les puede reportar, es que vi un flash y de repente ya no vi de ese ojito. Eso es un aviso de que la retina se desprendió. Entonces, no hay que confundir esas dos. Lo que le ocurre a los pacientes que tienen migraña es una fotosensibilidad mayor, pero eso no quiere decir que su retina se esté desprendiendo. Bueno, es que hay fotopsias y hay fosfenos. Las fotopsias se diferencian de los fosfenos porque las fotopsias casi siempre son monoculares, o sea, se presentan nada más en un ojo. Estaría súper cañón que se te desprendiera la retina de los dos ojos al mismo tiempo. Entonces, normalmente son en un solo ojo. Los fosfenos normalmente los ves con los dos ojos y son diferentes. Los fosfenos son como, no sé si han visto como la brillantina, cómo resplandece la brillantina. Los fosfenos son más bien así como puntitos de luz y son con los dos ojos. Y normalmente se deben a eventos vasculares, por ejemplo, hipertensión arterial, por ejemplo, una crisis de migraña, por ejemplo, lo que mencionas de la fotosensibilidad, pero se diferencian en ciertas cosas. Entonces, fotopsias son con un ojo y son como destellos o flashes, y fosfenos son casi siempre con los dos ojos, y de hecho cierras los ojos y sigues viendo los fosfenos. Entonces, esa podría ser una forma de diferenciarlos. Gracias. Perfecto. ¿Ya no hay dudas? ¿No? Bueno, vamos a seguir.
Los errores de refracción se le conocen como ametropías y pueden ser esféricas o cilíndricas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una, pero antes de eso vamos a ver estos pequeños conceptos claves. ¿Qué es una emetropía y qué es una ametropía? Emetropía o emétrope generalmente es un ojo normal, por llamarlo de alguna forma, por eso entre comillas. Normal quiere decir que contemplando la longitud axial o el tamaño del ojito, mida 24 milímetros aproximadamente, y de esa forma la luz llega de forma específica a la mácula. Por lo tanto, no necesita de alguna corrección con lentes para que el paciente o la persona vea claro. A diferencia de la ametropía. La ametropía es un ojo fuera del rango normal y los rayos van a incidir por delante o por detrás de la retina, haciendo que el paciente tenga una visión borrosa, ya sea a distancias lejanas o a distancias próximas. Entendiendo esto, vamos a tener dos clasificaciones. Las ametropías esféricas, que se dan más que nada por el cambio de la longitud axial del ojo, y las ametropías cilíndricas, que se dan más por la curvatura corneal. La miopía. La miopía es un ojo más grande, es un ojo que mide más de 24 milímetros y cuyos rayos van a incidir por delante de la retina. Esta zona punteada son los rayos que llegan o focalizan antes de la retina. Este es un ojo miope. Y este rayo que está de este lado es de un ojo emétrope, que no necesita lentes. Llega exactamente a la retina y por eso se ve claro, ¿vale? Entonces, un ojo miope es eso. Es un ojito más grande de lo normal que hace que los rayos de luz lleguen por delante de la retina, haciendo que el paciente tenga una visión lejana disminuida. Ahora vamos con la contraria, la hipermetropía. Los rayos que provienen del infinito van a incidir por detrás de la retina, haciendo que la visión cercana sea borrosa. Este de aquí, la línea morada, no punteada, esta que está aquí, funciona, bueno, da el ejemplo del punto focal de estos rayos. Este del ojo emétrope llegan aquí a la retina y del ojo hipermétrope llegan por detrás de la retina, haciendo que el paciente tenga una visión cercana borrosa. ¿Se acuerdan que les decía de este cristalino que tiene un poder de enfoque? Cuando un paciente es hipermétrope, normalmente el cristalino trabaja un poco más, trabaja para poder enfocar. Si este cristalino cambia su poder dióptrico, hace que este punto regrese a la retina y pueda ver claro. Por eso la mayoría de los pacientes hipermétropes no usan lentes, porque su cristalino lo compensa. Pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en el que el paciente hipermétrope no pueda pasar mucho tiempo haciendo actividades de cerca porque se va a cansar. Para eso se requieren como los llamados lentes de descanso. Son para pacientes hipermétropes que no necesitan su graduación de lejos, pero que solo necesitan esos lentes para poder trabajar a distancias cercanas, en la computadora, hacer algún trabajo en específico, ¿vale? Ahora vamos con las ametropías cilíndricas, o en español, el astigmatismo. El astigmatismo es igual, un defecto refractivo en el cual la esfericidad de la córnea deja de ser regular. A la córnea le vamos a distinguir dos meridianos principales, vertical y horizontal. Cuando estos dos meridianos son desiguales entre sí, se va a generar esto de acá. Esto es más exagerado. Obviamente no está así, ¿verdad? Pero es para que lo entiendan. Un meridiano se vuelve mucho más potente en dioptrías que el otro meridiano. Y la diferencia entre cada meridiano me va a generar un punto focal distinto. Por lo tanto, los pacientes con astigmatismo le van a ver a las letras o a las cosas una especie de sombra o como si viera una letra doble, como si tuviera otra letra atrás. Eso es debido a que la luz al momento de pasar por esta córnea no pasa de forma regular y por lo tanto se dispersa y al dispersarse se le van a formar
esas características sombras a las cosas. El astigmatismo se va a dividir en cinco tipos. Un astigmatismo miópico simple, es decir, un punto focal de uno de los meridianos de la córnea va a llegar a la retina y el otro meridiano va a hacer que la luz llegue antes de la retina. Este tipo de astigmatismo es el que comúnmente les dicen, tienes miopía y astigmatismo. La realidad es que no es que tengan miopía y astigmatismo, sino que su propia córnea va a generar esto. Todos los pacientes con astigmatismo deberían de ocupar lentes, así sea un astigmatismo pequeño. ¿Por qué? Porque hablando de visión en tercera dimensión, los pacientes con astigmatismo sufrimos más de pérdida de visión en 3D cuando no tenemos lentes. Se vuelve una visión menos fina. Después de los astigmatismos miópicos, que son dos, el astigmatismo miópico simple, que es uno en retina y uno adelante, está el astigmatismo miópico compuesto. Los dos puntos focales, uno por cada meridiano, están por delante de la retina, haciendo que la visión se vuelva aún más borrosa. Después de eso tenemos al astigmatismo hipermetrópico simple. Es un punto sobre la retina y el otro por delante. Después tenemos al astigmatismo hipermetrópico compuesto. Los dos puntos de cada meridiano se forman por detrás de la retina. Y después tenemos a el astigmatismo mixto, que es uno adelante de retina y uno después de la retina. Estos pacientes son los que normalmente requieren sus lentes sí o sí, porque sin ellos no ven. Es un paciente que su cuadro clínico es fotosensibilidad, me duele la cabeza, no puedo ver ni de lejos ni de cerca, en la noche tengo más problemas para poder manejar el auto. ¿Por qué? Porque tienen un astigmatismo muy peculiar. Cada uno de sus meridianos corneales, digamos que está trabajando de manera muy distinta y provoca que el paciente tenga una visión mucho más disminuida. ¿Hasta aquí tienen dudas de esto? No, ninguna, todo bien. Muy bien. Vamos con las manifestaciones clínicas características. La miopía. Buena visión cercana, mala o visión borrosa lejana. Tratamiento. En graduaciones bajas se recomienda el uso de gafas o lentes aéreos. En graduaciones medias altas podemos hacer una corrección con lentes de contacto o, en el mejor de los casos, con una cirugía refractiva. Así es como vería un paciente con miopía. A la distancia ve borroso y de manera cercana ve un poco más claro. Eso obviamente también va a depender del grado de miopía, porque si es un paciente miope con 16 dioptrías, no va a ver bien ni de lejos ni de cerca, porque su punto cercano donde hay más claridad puede ser a los 3 centímetros. Entonces, pues obviamente, digamos que no ve ni bien de lejos ni bien de cerca. Pero eso estamos hablando que ya es una graduación muy alta. Ahora, hipermetropía. Buena visión lejana, mala visión cercana. Es lo contrario. Vamos a estar este ejemplo de las manzanas. La manzana amarilla que está más lejos se ve clara y la manzana roja que está más cerca se ve borrosa. De la misma forma que en la miopía podemos iniciar con lentes aéreos en graduaciones bajas solamente para actividades cercanas, es decir, cuando esté haciendo la tarea, cuando esté leyendo o alguna actividad cercana. Y conforme vamos aumentando en graduaciones podemos mandar lente de contacto o lente aéreo. En particular, a mí me gustan un poquito más los lentes de contacto para todos estos problemas refractivos. ¿Por qué? Porque las graduaciones altas generan que el armazón o que los lentes pesen y obviamente se van a ver como de fondo de botella. Por eso me gustan más los lentes de contacto. Todos los tres pueden generar o se pueden corregir mediante cirugía refractiva, cirugía por láser. Vamos con el astigmatismo. Visión borrosa, lejana y cercana dependiendo de la magnitud de ese problema. Si es un astigmatismo bajo, pues incluso pueden ir por la vida sin lentes. Pero si es un astigmatismo ya un poquito más alto, arriba de 2 dioptrías, pues sí necesita sus lentes sí o sí. Igual, en graduaciones bajas a medias se recomienda el uso de lentes aéreos. En graduaciones altas se recomienda lentes de contacto, pero hay que valorar si el lente de contacto
sería blando o sería duro. ¿Por qué? Porque en lente de contacto blando solamente se acepta hasta 3.25 dioptrías de astigmatismo. Si es mayor a eso, tendríamos que valorar si es un lente de contacto rígido. Y obviamente el lente de contacto rígido va a molestar más al paciente. Por eso a veces se opta más por la cirugía refractiva, que en la actualidad ya es una técnica mucho más avanzada que no le va a generar al paciente síndrome de ojo seco, no le va a generar una regresión de esa graduación, y es una graduación que se piensa, bueno, es una cirugía que se piensa sea de por vida hasta que cumpla una edad entre 40 y 45 años, donde ya de manera fisiológica necesita lentes para trabajar de cerca. Aquí me faltó agregar la presbicie. La presbicie es un proceso fisiológico de disminución de la visión cercana. ¿Por qué? Porque el cristalino se va endureciendo. Ya no va a ser tan flexible como era cuando tenían 20 años a cuando tienen 45. Se va perdiendo la capacidad de enfoque y por lo tanto los pacientes tienden a alejar los objetos cuando los quieren leer. No sé si lo han visto, a lo mejor con sus papás o con sus abuelos, cuando no traen los lentes para leer, se alejan las cosas, estiran más el brazo para poderlo leer. Eso se le conoce como presbicie y la edad de inicio es entre los 40 y 45 años. Un paciente miope va a tardar más en llegar a la presbicie que un paciente hipermétrope. ¿Por qué? Porque un paciente con miopía no ocupa mucho su cristalino, no hay tanto sistema de enfoque y al no gastarlo tanto, por eso tarda más en llegar a la presbicie. Y un paciente con hipermetropía es al contrario. Un paciente con hipermetropía ocupa más ese sistema de enfoque y por lo tanto llega mucho más rápido a la presbicie. La presbicie actualmente se puede corregir con lentes de armazón, ya sean bifocales o progresivos, o con lentes de contacto. ¿Dudas? No, doctor. Ninguna, todo bien. Agudeza visual. En la agudeza visual vamos a ver la definición y alguna de las cartillas más ocupadas para la toma de la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Se define como la capacidad de resolver, reconocer y o discriminar los detalles de un objeto. No es solamente decir, ay sí, veo que ahí viene alguien. Es decir, quién viene, cómo viene vestido, si es alto, si es chaparro. ¿Por qué? Porque todos esos detalles engloban a la agudeza visual. No solamente es decir, ay, sí, veo que viene alguien allá a lo lejos, pero sepa Dios quién sea, no sé si es mujer porque no le veo el rostro. No, es realmente resolver y reconocer los detalles de ese objeto. Las características de la agudeza visual son 4 principales. Mínimo visible, que es este de aquí, este chiquito, este de acá. ¿Qué quiere decir eso? No importa qué tan pequeño esté, pero yo voy a saber que hay algo. Por ejemplo, aquí al final hay un puntito. A veces algunos lo ven, otros a veces no lo ven, pero aquí hay un puntito. No importa qué tan pequeño es ese puntito, pero yo voy a saber que aquí hay algo. Después está el mínimo separable. Sin importar qué tan cerca se encuentren dos objetos, yo voy a poder diferenciar que son dos. Aquí están muy separados, la separación se va acortando. Aquí sigo viendo dos, pero aquí ya veo uno. ¿Vale? Eso es mínimo separable. Sin importar qué tan lejos estén dos objetos, o qué tan cerca más bien, yo voy a saber que son dos objetos. Ahora, mínimo reconocible. Viene de la mano del mínimo visible. ¿Qué quiere decir? No importa qué tan pequeña sea una letra, yo voy a poder diferenciar qué letra es. En este caso, hay algunos pacientes, en más específico los astigmatas, que pueden ver la E de este tamaño, pero aquí ya no ven una E, aquí ya ven una B. ¿Por qué? Porque como se forma una imagen o como una sombra detrás de esta letra, se genera un cierre visual. Un cierre visual que hace que todo esto se cierre y parezca una B. Ahora, la última característica se llama hiperagudeza. La hiperagudeza tiene que ver con la visión en tercera dimensión.
la capacidad de ese sistema visual para poder diferenciar la separación entre dos líneas de manera horizontal y o vertical. La gran mayoría de los pacientes que no ocupan lentes no puede llegar a esta parte y por eso se pasan los baches, porque no ven la profundidad, no ven la separación o la discontinuidad de esa carretera, ¿vale? Sigamos. Estas son algunas de las cartillas que se ocupan para la toma de agudeza visual. La agudeza visual se representa mediante la anotación de Snellen, que la anotación de Snellen es la que está de este lado, aquí. 20/100, 20/10, 20/13 o 20/20. La agudeza visual esperada sería de 20/20, pero obviamente algunos pacientes no logran el 20/20. Y entre el número de abajo sea más grande, quiere decir que la agudeza visual es más deficiente. Por ejemplo, un 20/50, que sería estas letras de la línea 4 de Snellen, LPED, es mejor agudeza visual que un 20/200, que es la más grande que está hasta acá. ¿Vale? Los que están pasando o que están rotando ahí en el servicio de oftalmología, nosotros ya no tomamos la agudeza visual con cartillas, se toma mediante un proyector y ese proyector tiene otro tipo de notación, la notación en decimal. ¿Cómo se saca la notación en decimal? Se divide el 200 entre el 20. Por ejemplo, si hacemos esa operación de 200 entre 20, me da punto 1. Cuando vean un punto 1 en el proyector, quiere decir que ese es un 20/200. Ahora, por ejemplo, un 20/50 es un punto 4. Así es como ustedes pueden saber, digamos, un porcentaje de visión aproximado del paciente. Ahora, esta cartilla que está hasta acá se llama ETDRS. Esta cartilla fue diseñada bajo un logaritmo específico de progresión en tamaño para que al paciente no le estorbe la letra que está al lado o la letra que está abajo y pueda tener una discriminación de los objetos más específica. Esta de acá se llama E-rotatoria, es para los pacientes iletrados. Le pueden decir al paciente que imagine que es una letra E en forma de W, en forma de M y en forma de 3, y que les diga qué es lo que ve, una E, una W, un 3, una M y así, ¿vale? O le pueden decir al paciente que les diga hacia dónde se encuentran las patitas de la E, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, y de esa forma puedan saber de manera más específica la agudeza visual que tiene el paciente. Digamos que es lo mismo con esta de en medio. Esta de en medio se llama C de Landon. Igual, hay que decirle al paciente que nos diga dónde está la abertura de la C. Esta es un poco más complicada de hacer que el paciente te entienda. Por eso se ocupa más la E. Pero nos da un resultado, pues, similar a la de la E rotatoria. Esta es una cartilla de Snellen. Las cartillas de Snellen se distinguen por tener estos pequeños espacios, o esto acá, en sus letras, en su tipo de tipografía. Este tipo de tipografía es una tipografía ya obsoleta, porque un paciente con un astigmatismo alto puede hacer que este espacio se cierre y de esa forma ya no identifica bien la letra. Por eso, a partir de esta cartilla que está acá, que se llama Sloan, todas las letras son mucho más cuadradas. Y se puede distinguir la diferencia con la E rotatoria que está acá. Las 3 cartillas de abajo son cartillas especiales. Esta es una cartilla que se llama Lea Symbols, que es exclusiva para pacientes pediátricos, donde al paciente se le da esta tarjetota de acá, con la casa, el círculo, la manzana y el cuadrado, para que el paciente nos señale cuál es el objeto que está viendo de todos estos. O estos círculos que están acá se llama cartilla de mirada preferencial. Este tipo de cartillas se ocupan en pacientes pediátricos de los 3 meses a los 3 años, cuando todavía no pueden
verbalizar. Y se basa en el principio de preferencia de mirada. Cuando se destapa o se descubre el patrón negro-blanco, el paciente va a girar los ojos o va a girar con todo y la cabeza a ver hacia dónde está el patrón, y ahí sabremos cuál es su agudeza visual. Ahora, esta cartilla que está en la parte inferior derecha se llama cartilla de Feinblum. La cartilla de Feinblum me ayuda para pacientes que tienen una disminución importante de agudeza visual. Por ejemplo, un paciente con una miopía de -9 no les va a alcanzar a ver ni la E del 20-200. Entonces, o se ocupa la técnica de cuentadedos, de saber cuántos dedos estoy presentando delante del paciente a 30 centímetros, 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, o se ocupan estas cartillas, donde estas cartillas, digamos que la agudeza visual máxima puede llegar a un 22.000 y ya es un poco más cuantificable la agudeza visual. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, todo bien. Ok. Vamos entonces con los estudios complementarios. Vamos, oftalmoscopía directa e indirecta. Perdón, Vic, nada más rapidísimo. Complementario a lo de agudeza visual, pues nada más mencionarles que también se puede tomar la visión cercana con la cartilla de Jagger. También se puede tomar visión cromática. Nos podemos apoyar de test de Ishihara, que probablemente todos lo conocemos. Hay otros tipos de test para visión a colores. El más conocido es el test de Ishihara. Y la cartilla de Amsler, que básicamente pues es para detectar alteraciones maculares. Nada más complementando un poquito. Gracias. Gracias, Doc. Muy bien, oftalmoscopía directa e indirecta. Vamos a ver las diferencias y cómo se ocupa cada una. La oftalmoscopía indirecta es un estudio realizado para conocer las estructuras internas del globo ocular. Se realiza bajo dilatación y con un equipo, que es este de acá, que tiene el oftalmólogo, que se llama oftalmoscopio indirecto, y una lente especial que es una como lupa de 20 dioptrías, ¿vale? La distancia a la que se ocupa, como ven, es más larga, unos 50 centímetros, y la lente se tiene que colocar a unos 5, 10 centímetros del ojito del paciente. ¿Cuáles son sus características? La imagen es una imagen invertida porque estamos ocupando un lente muy positivo, por eso cambia la imagen se invierte. Es una prueba mucho más específica porque nos deja ver retina periférica, nos deja ver muy bien la papila y si se dan cuenta es de forma binocular, por lo tanto nos va a dar las estructuras ya no de una forma bidimensional, sino ya de forma tridimensional. Esto es lo que veríamos con un oftalmoscopio indirecto. Veríamos toda la retina, tanto retina central, que es esta manchita, como la retina periférica, nervio óptico y las arcadas principales de la arteria principal de la retina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar esta manchita que está aquí, que es la mácula. Tenemos que revisar el brillo macular, que creo que lo podemos ver. No, ahorita les pongo una foto. El brillo macular es un puntito brillante al centro de esta mancha. Ese brillo macular tiene que estar, o el reflejo macular, tiene que estar presente para determinar que el paciente obviamente tiene buena fijación central y que tiene buena visión. Y también vamos a ver el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico, la excavación y las arcadas principales. Este tipo de estudio se necesita realizar más cuando sospechamos de que hay alguna patología en retina periférica. También puede realizarse mediante la lámpara de hendidura, con un lente especial, que es un lente de Volk, o con un lente de 3 espejos, que es un gonioscopio. Ahorita vamos a ver esos. Pero esto es, digamos, lo más importante que tenemos que aprender a ver. Ahora, la oftalmoscopía directa se realiza con este aparatito que está aquí, que es un oftalmoscopio. Este oftalmoscopio es de forma monocular, entonces todas las estructuras nos las va a dar de forma bidimensional o más planas. Se realiza a una distancia de unos 10 a 5 centímetros, es decir, mucho más cerca del paciente.
La imagen no es invertida, la imagen es derecha, es una imagen real, y nada más nos va a ayudar a determinar un cierto perímetro de toda la retina. No vamos a ver todo al mismo tiempo como en la oftalmoscopía indirecta. Vamos a ver solamente un pedacito. Y nosotros nos vamos a tener que mover para ir buscando la mácula, para ir viendo retina periférica, para ver las arcadas principales. ¿Por qué? Porque es un círculo muy pequeñito. Entonces solamente se va a proyectar la luz en una zona mucho más pequeña. Sus estuches de diagnóstico todos traen un oftalmoscopio. Esta oftalmoscopía se puede realizar sin dilatación, pero es más difícil porque al momento de que la luz incide sobre el ojo del paciente, la pupila hace miosis, es decir, se hace más pequeña y nos va a dificultar aún más la revisión. El oftalmoscopio directo e indirecto van a tener filtros como un filtro verde o un filtro azul para tener mucho más contraste de las estructuras que estamos viendo. ¿Qué más? Bueno, la oftalmoscopía indirecta, esta es esta imagen, es la que estaba buscando, pero se puede también realizar con un smartphone o con un celular. Esta es una imagen de mis alumnos de optometría que realizamos una oftalmoscopía a fondo de ojo bajo dilatación con una lente de +20 y el celular de cada uno de los alumnos para que vean que se puede realizar. Tal vez cuando tengan tiempo podrían tomarse ustedes también una foto para que tengan esta foto de su fondo de ojo. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Pues básicamente lo que decías, ¿no? La oftalmoscopía indirecta, pues nos da una imagen binocular. Entonces, la que ocupamos normalmente en oftalmología es la indirecta. La oftalmoscopía directa básicamente o en alguna otra especialidad, porque pues es más accesible en cuanto a costo y en cuanto a infraestructura y todo, tener un oftalmoscopio directo que un indirecto. Obviamente nosotros preferimos la indirecta porque nos da muchísimas más ventajas, ¿no? Podemos observar bordes, relieves, contornos, prácticamente estructuras en tercera dimensión. Entonces, oftalmología normalmente es indirecta. También hacemos uso de los oftalmoscopio directo, por ejemplo, yo lo uso mucho con los niños. A veces los niños, pues obviamente no se dejan revisar en la lámpara o alguna otra situación. Y también es importante, sobre todo para ver el reflejo rojo. No sé si vas a explicar el reflejo rojo. Sí. Ah, ok. Pues nada más complementar un poquito ahí. Seguimos. Como lo mencionaba la doctora, el reflejo rojo es un reflejo, valga la redundancia, que se genera cuando nosotros colocamos el oftalmoscopio directo de frente del paciente, lo encendemos y la luz que entra sobre el sistema visual regresa, haciendo que la pupila se ilumine como que si se prendiera una lamparita dentro del ojo y se ve rojo. Ese reflejo rojo o amarillito me indica la salud de ese ojito. Cuando no hay presencia de ese reflejo rojo, podemos sospechar de una catarata congénita o, en sus peores casos, de un retinoblastoma, que obviamente es una masa, un tumor que crece en la retina que provoca que ese reflejo no se vea. Creo que no tengo fotos de aquí, pero ahorita busco una y se las muestro para que vean cuál es el reflejo rojo. Y ahora vamos con la biomicroscopía o lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es un microscopio binocular que nos va a ayudar a observar las estructuras tanto externas como internas del globo ocular, pero de una forma tridimensional, para poder ver relieves, para poder ver depresiones, para que las estructuras se vean a profundidad. Cuenta con 3 sistemas: un sistema de iluminación, que es este de aquí, un sistema de observación, que son los oculares, y un sistema mecánico, que es prácticamente esta parte para subir y bajar la lámpara, para mover la lámpara de izquierda a derecha,
Esta lámpara de hendidura me va a ayudar con diferentes técnicas a observar las estructuras de afuera hacia adentro del globo ocular, tanto de la capa corneal, bueno, de córnea, cristalino, iris y retina, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las técnicas. Por ejemplo, la técnica difusa es la lámpara abierta completamente para poder observar anexos oculares, para poder observar el borde o para contabilizar el tiempo de ruptura lagrimal, que es importante cuando estamos adaptando lentes de contacto. Después, la directa en paralelepípedo, que es esta sección pequeña de acá, es un haz luminoso enfocado directamente en el área que vamos a observar. Si vamos a observar córnea, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar cicatrices corneales, abrasiones, alguno que otro pliegue, o incluso los nervios corneales, dependiendo de la magnificación de la lámpara de hendidura. Podemos observar también el cristalino, su superficie anterior, el color del cristalino, algunas de sus capas, o podemos observar para la adaptación de lentes de contacto. En esta parte, que es una sección óptica, que es una hendidura mucho más pequeña, mucho más delgada, podemos apreciar el espesor de la córnea. Este tipo de iluminación nos puede ayudar para cuando el paciente tiene algún problema en córnea, como un queratocono o un queratoglobo, o una degeneración marginal pelúcida, que son alteraciones en la córnea que van a alterar el espesor de la misma. Para saber más o menos así, cuando el paciente recién llega a consulta y todavía no le realizamos alguna paquimetría, que es el estudio del espesor de córnea, podemos saber si está más delgada, si hay alguna abrasión, por ejemplo, que estuviera aquí incrustado un cuerpo extraño, saber qué tan profundo está ese cuerpo extraño, hacia qué capa llegó, y obviamente nos va a ayudar también para la extracción y ver todo el progreso. Podemos determinar las irregularidades corneales y la película lagrimal con fluoresceína para la adaptación de lentes de contacto especiales. Después tenemos esta, que es un haz cónico. Es un puntito que se va a proyectar a una angulación de 30 a 45 grados que me va a ayudar para saber la transparencia de la cámara anterior. Si la cámara anterior no tiene ningún depósito o ninguna partícula que esté flotando en el humor acuoso que esté ahí suspendido en la cámara anterior, se va a ver esto. Este haz de luz que se forma como un cono se va a ver completamente bonito, se va a ver sin interferencias. Cuando hay algo ahí en la cámara anterior, se corta este haz o se ven las partículas suspendidas. Podemos ver de forma indirecta, es decir, se coloca el haz de luz de forma adyacente o continua a lo que queremos observar. Si queremos observar, por ejemplo, córnea, una cicatriz corneal, se coloca el haz de luz por donde está el cristalino o al ladito de esta cicatriz para apreciar mejor la profundidad, para apreciar un poquito más la extensión de esta cicatriz corneal. Podemos ver algunas vacuolas, erosiones epiteliales, cicatrices, patologías en el iris, o incluso se ocupa esta para poder revisar bien las válvulas que colocan en el iris para cirugía, cuando hacen una cirugía de glaucoma. La dispersión escleral, que es esta de aquí, es una luz o un haz de luz delgado que se coloca en el nacimiento del iris, aquí, justo aquí, para saber que todo ese ángulo iridocorneal sea bastante amplio. Si ese ángulo iridocorneal es amplio, la luz va a llegar hasta acá, hasta el otro extremo. Pero si ese ángulo iridocorneal es un poco más cerrado, la luz se va a interrumpir, haciendo que no llegue hasta acá. Ese me va a ayudar para edemas epiteliales, cuerpos extraños, para determinar esa apertura a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque podemos realizar una gonioscopía para saber qué tan abierto o cerrado está ese ángulo iridocorneal. Aquí vamos a revisar, por ejemplo, esto es córnea. Aquí se ve esta capa que se ve un poquito más brillante, son las células epiteliales.
Esto que se ve más grueso, que se ve un poquito ya menos brillante, es el estroma, y hasta el último se ve pues el endotelio. Esto que está aquí en medio es un tonómetro de aplanación o un tonómetro de Goldman, que se adapta a la lámpara de hendidura para tomar la presión intraocular. Este de acá es el que les decía, es para observar el cristalino. Aquí podemos observar su núcleo, que es este de acá, y podemos ver las células germinales del cristalino, corteza. Esto de acá es un terigión con una técnica de iluminación difusa para poder ver perfectamente la extensión, vascularización, forma y color de este terigión. Y aquí algunas alteraciones en el iris. ¿Quiere agregar algo aquí, doctora? Pues nada más hacer mención también del uso de fluoresceína, por ejemplo, para la toma de presión intraocular. La fluoresceína es un pigmento que normalmente aplicamos en tiritas o en solución y nos sirve para teñir las células muertas o los defectos epiteliales de la córnea. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una úlcera o en un ojo seco severo con queratitis, lo teñimos con la fluoresceína. Y la lámpara tiene el filtro de luz azul el filtro de azul, cobalto A se llama, Sí. para poder que haga reacción con la fluoresceína y nosotros poder observar algún defecto epitelial o algún pérdida ahí del epitelio o alguna queratitis. Y también la fluoresceína nos sirve para tomar la presión intraocular, también se toma con la luz azul. Pues lo de los aumentos, no sé si lo mencionaste, lo de los aumentos de la lámpara, creo que llega hasta 30, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero no lo mencioné. 30 o 30x, que es para darle mucha más magnificación, para ver, por ejemplo, celularidad en cámara anterior o no sé, observar, como decías, a ciencia cierta en qué altura de la córnea está, por ejemplo, un leucoma, etcétera. Entonces, pues sí, les decía yo hace ratito a los chicos que fueron que la lámpara de hendidura es para el oftalmólogo como el estetoscopio, ¿no? Para el médico general, porque pues es nuestra principal herramienta de trabajo. Con la lámpara de hendidura pues vemos desde anexos oculares, desde vía lagrimal, párpados, segmento anterior, toma de presión intraocular, fondo de ojo. Entonces, pues sí, es nuestra principal herramienta de trabajo. Nada más. Perfecto. Como lo decía la doctora, la lámpara de hendidura cuenta con digamos que dos sistemas de magnificación. La primera magnificación se encuentra en los oculares, que nos da aproximadamente unas 10x, y se suma a las magnificaciones que tiene, por ejemplo, en este caso, aquí, que puede llegar hasta las 30x o 40 en algunos casos. Hay algunas marcas de lámpara de hendidura que tienen mucha mayor magnificación, que alcanzamos a distinguir los nervios corneales o alcanzamos a distinguir perfectamente delimitadas las capas del cristalino, ¿vale? Todo esto va desde aquí, que son las magnificaciones. Esto es el sistema de iluminación. Aquí se cambian los filtros. Por ejemplo, hay filtro verde para ver, por ejemplo, la delimitación de algunas hemorragias cuando están haciendo fondo de ojo con la lámpara, o el filtro azul cobalto, que nos va a servir para tinción con fluoresceína, como lo dijo la doctora, ya sea para presión intraocular, para ver alguna úlcera corneal o tiempo de ruptura lagrimal, o en el caso de los optometristas para la adaptación de lentes de contacto. Y hay otros filtros, digamos, que atenúan el brillo de la lámpara, porque hay algunos pacientes que sí son muy fotosensibles, y de este lado también se le puede colocar un filtro difusor para que no lo sienta tan de golpe. Aparte de que obviamente el sistema de iluminación de la lámpara cuenta con un regulador de iluminación. Vamos entonces con campimetría computarizada o campos visuales. ¿Qué son los campos visuales? Es una representación gráfica del entorno que un ojo es capaz de ver manteniendo una posición primaria de mirada. Los campos visuales se pueden definir de forma monocular y de forma binocular. ¿Por qué? Porque si nos tapamos un ojito seguimos teniendo campo visual, pero ya está más restringido. Entonces, cada ojo tiene su propio campo de visión. Si notamos esta imagen primero, para poder ver el campo visual monocular, partiendo de esta línea hacia arriba es de un ojito y partiendo de esta línea hacia abajo es del otro ojito.
Normalmente, de manera monocular, llegamos hasta acá, llegamos a los 104 grados, pero de manera binocular se reduce un poquito, ¿vale? Se reduce hasta acá, de aquí a acá. ¿Por qué? Porque de manera conjunta se fusionan los campos visuales de ambos ojos y tenemos una extensión un poquito mayor. Igual, hablando de forma superior e inferior, de forma superior, el tope de nuestro campo visual sería la parte superior de la cavidad orbitaria, que es un poquito más prominente donde está la ceja, porque el ojito, si lo ven, y si se ven de perfil, está un poquito más metido. Por eso el hueso frontal es un tope para este campo visual superior, y a diferencia, para abajo, el pómulo o la parte de la cavidad orbitaria inferior nos da el otro topecito para poder ver hacia abajo completamente. Hablando de forma monocular, tenemos este escalón nasal, que obviamente es un impedimento de forma monocular para poder ver más allá del otro lado después de nuestra nariz. ¿Por qué? Porque la nariz es más prominente, el ojito está más metido y no podemos tener una representación de ese entorno si nos tapamos un ojo o si solamente se tiene un ojo funcional. Aquí lo podemos ver, campo de límite visual superior, campo de límite visual inferior. Podemos ver pues la línea visual estándar, que es esta de en medio. Línea normal de un pie, sentado, rotación óptima del ojo, discriminación cromática, etc. Es la representación total del entorno de cómo vemos las cosas de forma periférica. Hay que recordar que de forma periférica tenemos visión, pero ya no es una visión definida. ¿Por qué? Porque recordemos que la mácula es la zona central de nuestra visión y la que tiene la mayor cantidad de fotorreceptores. Por lo tanto, la parte central es mucho más fina que la parte periférica. Si ustedes se quedan viendo de frente, pero aún así como que de reojo, sin mover sus ojos, quieren ver hacia los lados, lo van a apreciar, pero no lo van a ver tan claro como si lo estuvieran viendo completamente de frente. ¿Por qué? Porque la densidad de los conos y bastones a la periferia es menor que en la mácula, simple y sencillamente. Aquí, por ejemplo, están los grados de campo visual que tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Todo esto se los voy a pasar para que lo tengan si quieren hacer sus anotaciones, para no atrasarnos tanto en campo visual, porque sí es un poquito más complejo un campo visual. Ahora, un estudio o el estudio se llama campimetría computarizada. Hay muchos tipos de campímetros, pero vamos a hablar como tal solamente del proceso. Es una herramienta diagnóstica indispensable, es una prueba no invasiva y no requiere de preparación previa por parte del paciente. ¿A qué me refiero con preparación previa? No necesita estar en ayunas, no necesita dilatación, no necesita de algunos estudios previos para poderse realizar este estudio. Es un estudio que realmente es solamente de luz. Se recomienda que el paciente acuda descansado, con sus 8 horas de sueño y que esté relajado. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes incluso que son como un poquito claustrofóbicos y el campímetro, que es este de acá, se le coloca incluso una tela encima al paciente para que sea bajo bastante oscuridad, para que no se distraiga y se vean los estímulos del fondo de este campímetro. Entonces, como se tapa al paciente, a veces se pone muy nervioso. Y al estar muy nervioso, se generan falsos positivos. El paciente se le da esta cosita de aquí, que es como un joystick, como las de videojuegos, donde tiene que apretar un botón cada vez que vea parpadear una luz que está aquí al fondo. Si el paciente está muy nervioso, va a apretar la luz pensando que ya pasó y él no lo vio. Entonces, es por eso que normalmente la primera vez que se realiza un campo visual, este campo visual salga mal, si es la primera vez del paciente. ¿Por qué? Porque se pone nervioso, porque no sabe qué le van a realizar, porque no hubo una buena explicación de quien está operando el equipo y por lo tanto el paciente no tiene la confianza y eso hace que el estudio salga mal. El equipo tiene un software que me va a contabilizar cuántas veces se movió el ojo,
cuántas veces el paciente apretó el botón sin que hubiera un estímulo presente, y todo eso lo contabiliza para que al final, en una hoja de resultados como esta, me arroje cuántos falsos positivos hay, cuánto porcentaje de fiabilidad tiene, y si es un porcentaje menor, entonces esa prueba se descarta y se tiene que volver a repetir. Es por eso que digamos que la única preparación previa es decirle al paciente, tiene que acudir bien descansado, relajado y acompañado. Es una prueba que no es dolora, pero sí es un poco lenta de realizar, porque dependiendo del tipo de test o de prueba que estemos realizando, puede ir de los 5 minutos hasta los 20, 25, dependiendo de qué sea lo que se realice y también dependiendo del paciente. El tipo de pruebas que se realizan o las estrategias o técnicas que realiza el software se llama estrategia CITA, que es un algoritmo sueco de umbral interactivo estandarizado. CITA por sus siglas en inglés. Es de una muy buena exactitud y su tiempo de prueba es de los 3 a los 7 minutos, dependiendo del tipo de prueba. Hay una gran confiabilidad de este tipo de prueba en pacientes jóvenes y quienes ya se han sometido a pruebas previas. Dentro de esta campimetría computarizada, las estrategias más ocupadas son CITA FAST24-2 y CITA FAST32. La CITA FAST24-2, esta es una de las más ocupadas para pacientes con sospecha de glaucoma o que ya tienen glaucoma y queremos ver cómo está ese campo visual. Y el CITA FAST32 es un poquito más especializado a nivel neuronal. Para saber, es un campo visual mucho más amplio, con estímulos visuales mucho más específicos que me van a arrojar si existe algún problema un poquito más neuronal por el cual se haya perdido ese campo visual o que quieras tener un estudio un poco más detallado de ese campo visual. Vamos a ver, por ejemplo, esta de acá. Es un umbral especializado que es corregido por la edad. ¿Qué quiere decir con umbral? La luz o el foquito que se ve aquí al fondo se mide por decibeles de iluminación. Entonces, conforme vamos avanzando en edad, los pacientes más viejitos necesitan un poquito de mayor cantidad de decibeles de luz para poderlo apreciar que un paciente joven. Por eso, este software necesita de la edad específica del paciente y de su graduación para poder corregir ese estímulo o ese umbral. Son estímulos aproximados de 25 decibeles cada uno de los 4 puntos de las pruebas principales. No se necesita una verificación previa. ¿Qué quiere decir? Que no hay estímulos verificados que hagan que la prueba sea más tardada. Ejemplo, cuando no se ocupa la estrategia CITA, tenemos que hacer una prueba como piloto previa al paciente, que tarda aproximadamente unos 3 o 5 minutos. Esa prueba previa no cuenta, es como para preparar al paciente, pero me ayuda para saber los decibeles que tiene. La estrategia CITA FAST ya incluye dentro de su software, por edad y por graduación, el tipo de umbral esperado para ese tipo de paciente. Por lo tanto, ya no se necesita como tal de una prueba anterior para poder realizar este tipo de prueba. Ahora, esto hace que la reducción del tiempo sea bastante significativa. En vez de esperar unos 15 minutos en la realización de la prueba, se tarda unos 3 o 7 minutos. Y el retraso en milisegundos entre cada estímulo es bastante considerable, es muy rápido. El umbral quiere decir cuántos tipos de estímulos podemos colocar, cuántos decibeles, qué tan iluminado, e incluso el color del estímulo. Normalmente es blanco, pero podemos cambiarlo a azul para que también el paciente tenga ahí otro tipo de resultados. El índice de confiabilidad, los falsos negativos, las pérdidas de fijación, el monitoreo del movimiento de cabeza o incluso si el paciente se despega de la mentonera o del apoyafrente, lo contabiliza el equipo. Por ejemplo, el campímetro de Zeiss, el Humphrey, tiene un detector infrarrojo que si el paciente se mueve tantito, para la prueba y hasta que el paciente no se vuelve a acomodar,
se vuelve a reanudar la prueba. Eso nos ayuda y nos hace que tengamos un mayor control de la confiabilidad de ese resultado para que el paciente tenga un resultado bueno y en un corto periodo de tiempo. Tenemos un 10-2, 24-2, 24-2C, que son especializados para cierto tipo de cosas. La amplitud del campo visual examinado son de 24 grados temporal en el 24-2 y 30 nasal. El número de puntos examinados son 54 y la separación en grados entre cada punto es de 6. Por esto, este 24-2 es el más usual o el que más se ocupa, porque nos da bastante más información que si hacemos uno normal. A diferencia, ya algunos campímetros tienen esta nueva modalidad que es híbrido, que la amplitud es un poquito más grande porque también me da 10 grados centrales y cambia de 54 a 64 puntos. Y la separación entre cada punto que el paciente va a salir el otro punto, están más separados entre cada uno de los puntos que aparecen y por lo tanto su confiabilidad es mayor. ¿Algo que quiera agregar aquí, doctora? Pues considero que está muy, muy bien explicado la campimetría, nada más pues mencionar un poquito la campimetría por confrontación, que a lo mejor es la que tenemos más a la mano, como médicos generales o como especialistas, la cual pues no necesitas nada más que tus dedos y pedirle al paciente que se te quede mirando hacia la nariz o hacia tus ojos y únicamente con tu brazo pues lo pones, digamos, como lo más alejado de la vista del paciente y el paciente te tiene que decir cuando empiece a ver tus dedos, o sea, lo examinas el campo superior, inferior, nasal y temporal con el paciente viendo fijamente hacia ti, sin que voltee a ver si ya observa tu mano. Entonces, esta nos puede ayudar un poquito para, pues, como para orientarnos, porque hay pacientes que llegan diciendo, es que no veo del lado nasal, ¿no? O temporal, o no veo hacia arriba. Entonces, nos ayuda un poco a orientarnos y ya posteriormente, pues, pedir el campo visual requerido o necesario para la patología que estamos sospechando. Nada más. Excelente. Bueno, entonces, ¿ya no tienen dudas, chicos, para seguir con el siguiente? No, ninguna, todo bien. Perfecto. Topografía corneal. ¿Qué es la topografía? En general, la topografía es el arte de delinear o describir una superficie. En este caso, la topografía corneal es describir y delinear la superficie de la córnea. ¿Qué tan elevada está esa córnea o qué tan chata, por ejemplo, está esa córnea? Un topógrafo corneal, aparte de medir la curvatura y el cilindro cerca del centro pupilar, como un queratómetro, también tiene la capacidad de hacerlo por casi toda la córnea, si no es que toda la córnea. Nos va a dar un mapa topográfico donde podemos ver la elevación en tercera dimensión de esa córnea, el poder de cada punto corneal, porque se ha demostrado que la córnea, aparte de tener los meridianos principales, como se los había mencionado, tiene varios lugares o zonas específicas donde no es exactamente de un poder en específico, sino que cambia esa córnea. Toda la córnea tiene poderes distintos. Su principio óptico se basa en el disco de Plácido. El disco de Plácido son unos anillos concéntricos de luz y oscuridad o blancos y negros que se proyectan en la córnea y lo que nosotros vemos es qué tanta deformidad del reflejo de ese disco de Plácido existe sobre la córnea de un paciente. Este es el disco de Plácido. Estos son los anillos concéntricos. Ahora, cuando se proyecta ese disco de Plácido sobre la córnea de un paciente, lo que hace el software del topógrafo es medir qué tanta deformidad tiene cada uno de los anillos, qué tanta separación existe y obviamente, lo que les decía hace rato, punto por punto, saber qué poder tiene esa córnea en su totalidad. Me va a dar múltiples mapas.
mapas queratométricos como mapas de elevación, mapas especiales para saber las ectasias corneales. Y este tipo de prueba me va a ayudar o le va a ayudar al especialista para saber si el paciente tiene alguna ectasia corneal, algún problema en córnea que haga que esa propia córnea deje de ser regular, deje de ser como una esfera y parezca un balón o parezca un cono de tránsito o un sombrero de bruja. Eso es lo que me va a dar este topógrafo y es bastante importante para saber, por ejemplo, en dado caso de que el paciente no tenga ectasia corneal pero se quiera operar por cirugía refractiva, me va a ayudar a saber si es viable realizar esa cirugía refractiva por láser o no. Saber qué tanto pronóstico de mejoría visual va a tener ese paciente. Y a nivel optométrico, yo ocupo este estudio más en mi práctica clínica cuando quiero adaptar lentes de contacto de especialidad para saber si el lente de contacto es la mejor opción para ese paciente o, en dado caso, me tengo que apoyar del médico oftalmólogo para que le dé tratamiento previo a que yo le coloque un lente de contacto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Doctor, ¿algo que quiera agregar? No, Vic, creo que vamos bien. Perfecto. Vamos entonces con ultrasonografía. Vamos a ver el modo A y el modo B. Prácticamente aquí es un poquito más de imágenes que como tal una definición. La técnica de diagnóstico por imágenes va a generar imágenes bidimensionales. Aquí no son en tercera dimensión. Es como un ultrasonido de abdomen. Básicamente es exactamente lo mismo. Es una onda sonora que me va a regresar o va a rebotar dependiendo del tejido y me va a generar una imagen. Esto o este tipo de técnica de ultrasonido en el ojito se ocupa cuando no podemos realizar otro tipo de estudio que se llama OCT, tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque el ojito tiene alguna opacidad, tiene algo por dentro que me imposibilita ver las estructuras, ya sea incluso por una oftalmoscopía o por un OCT. Es cuando se realiza este tipo de ultrasonido. Y lo que vamos a ver prácticamente es cristalino, retina, algún vítreo, si existe algún desprendimiento de retina, como este es el caso, aquí hay un desprendimiento de retina, o si hubiera un tumor, si hubiera una hemorragia vítrea o una luxación del cristalino por alguna situación, un golpe o algo, ¿vale? Por ejemplo, estos de aquí son tumores en la retina. Este es el equipo, este es el ultrasonido. De la misma forma, se tiene que colocar gel transductor para que obviamente la imagen se genere, porque sin el gel no se genera una imagen. No es una técnica invasiva porque se hace con los ojos cerrados del paciente. Aquí, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, nada más tiene un ojito cerrado. Hay algunos que sí lo hacen con el ojo abierto y otros que lo hacen con el ojo cerrado, pero el del ojito cerrado para mí es un poquito mejor porque no se altera tanto el paciente. Y este es el modo A. El modo A me va a funcionar para saber qué tipo de poder va a tener un lente intraocular para la cirugía de catarata. El modo A lo que me va a medir es la longitud axial que existe en el eje anteroposterior del globo ocular, es decir, de córnea a retina. Y me lo va a dar en forma de espigas. Aquí los vamos a ver. Este tipo de ultrasonido sí es de contacto o es de inmersión. ¿Qué quiere decir de contacto? Que la copa del ultrasonido está pegada a la córnea. O de inmersión, que es una copa que se llena de agua, que no toca la córnea, es menos invasiva y es un poco más exacta. Y me va a generar espigas, que son estas líneas que están acá. Cada una de las espigas me va a determinar alguna estructura del ojo y el conjunto de la longitud de esas espigas me va a dar la longitud axial o el tamaño de ese ojito. Para poder calcular de forma correcta un lente intraocular para cirugía de catarata, aparte de esta longitud axial se necesita del poder dióptrico de los dos meridianos principales de la córnea, que si lo vemos en esta parte de acá, quiere decir K1 y K2. En este caso es 43 y acá es 43,75. Y la longitud axial de este paciente
es de 20.29. Es un ojito más pequeño de lo normal. Si lo habláramos en cuestión refractiva, sería un ojo hipermétrope. Ojos que estén por arriba de los 24 milímetros son ojos miopes, y ojos que estén por abajo de los 24 milímetros son ojos hipermétropes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las espigas. La primera espiga es la cara anterior de córnea, la segunda es la cara posterior de córnea. Después le sigue la cara anterior de cristalino, cara posterior de cristalino, y el espacio que existe de acá a acá es la superficie del cristalino, bueno, el espesor del cristalino. Después sigue entre la cara posterior del cristalino y la primera, que es la retina, esta de acá, todo este espacio es la cámara vítrea. Y la siguiente es esclera. ¿Vale? En algunos casos esta está, a veces no está, dependiendo del equipo de ultrasonido que se ocupe. Y todo el recorrido que hace desde la cara anterior de córnea hasta que llega a retina es la longitud axial de ese ojito. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quiera agregar, Doc? Pues sí, básicamente el modo A son las líneas donde va o donde comienza cada estructura. Pues nos es útil, por ejemplo, para el cálculo de lente intraocular. Y el modo B, pues es la imagen como tal, aunque normalmente nosotros nos funciona que sea un modo AB, porque a veces tenemos dudas, por ejemplo, de algún desprendimiento de retina o una hemorragia vítrea. Entonces las líneas nos indican si es hemorragia o si es retina, ¿no? Entonces son complementarios, digamos, uno del otro. Perfecto, entonces sigamos. Vamos con la tomografía de coherencia óptica, Optical Coherence Tomography, por sus siglas en inglés, OCT. Esto de aquí lo saqué del equipo que nosotros tenemos ahí en el consultorio. Se ve bien bonita. Algunos ya los vieron, otros no lo han podido ver. Los que no hayan podido verlo, si tienen tiempo, pásense al consultorio y les hago una tomografía para que tengan sus estudios y para que tengan una imagen de su mácula. Bueno, ¿qué es esto? Es una técnica de diagnóstico por imagen que va a permitir la obtención de imágenes topográficas in vivo de cortes transversales micrométricos mediante un haz de luz, en este caso un láser. Su principio óptico es la interferencia óptica. Es un haz de luz, un rayo que atraviesa todo el ojito y regresa por refracción y reflexión para saber cada una de las estructuras. Cada uno de los barridos lo hace en diferente posición para que podamos tener imágenes bidimensionales o imágenes de alta resolución de ese tejido que estamos estudiando. Ya sea que la representación de cada uno de estos mapas la dé en escala de colores como esta, o que la dé a blanco y negro. Tenemos las dos posibilidades. Si la damos en colores, podemos diferenciar perfectamente cada una de las capas de la retina. Por ejemplo, de acá es la capa, es epitelio pigmentario de la retina, capa nuclear externa, fotorreceptores, capa nuclear interna, limitante externa, así podemos diferenciarlas, ¿vale? Por ejemplo, esta de acá es la célula de fibras del nervio óptico, las células ganglionares. Si la vemos a blanco y negro, podemos diferenciarlas, pero porque sabríamos anatómicamente en dónde están. Pero si lo vemos a color, por reflectibilidad, las más reflectantes son las que están de color rojito, que son estas, que en este caso son las que, digamos, que están más densas de células, y por lo tanto las podemos observar. Por eso, por ejemplo, aquí esta depresión es mácula, y aquí este puntito sería fóvea. Este de aquí es de mácula y este de acá es de nervio óptico. Me da un corte transversal de nervio óptico para saber cómo está la relación de células ganglionares y fibras nerviosas, para saber qué tantas hay y si existe o no glaucoma. En este caso sí existe un glaucoma porque hay pérdida de esas células nerviosas acá. Los que han pasado conmigo y les he explicado un poquito acerca de este nervio óptico, sabemos que ese nervio óptico tiene que cumplir una regla que se llama ISNT, inferior mayor que superior, nasal mayor que temporal. Si esa regla se rompe,
se puede sospechar de la pérdida de las células nerviosas de ese nervio óptico y por lo tanto glaucoma. Ahora, ¿cuántos tipos tenemos? Pues tenemos dos: OCT macular y OCT de nervio óptico. El OCT macular se van a distinguir dos tipos de barridos principales. Uno que es un estándar y es rápido, que solamente da 24 cortes, o un barrido completo que me da 61 cortes. Y también se puede realizar un solo corte, una sola toma de alguna zona en específico, que me la va a dar pero en alta resolución. Como por ejemplo la primera que les enseñé, esta. Esta de aquí, esta representación es de un solo corte y está localizada exactamente a nivel de retina central, en mácula. Si por ejemplo el paciente en retina periférica tiene algún desprendimiento de retina, tiene exudados duros que están en retina periférica y el oftalmólogo quiere ver en específico esa lesión, entonces lo que yo hago es delimitar bien esa sección que el oftalmólogo quiere para realizarle un corte en específico en alta resolución de la lesión que él quiere examinar. Pero si no y nada más me dice un OCT macular, yo le realizo siempre el barrido completo, 61 cortes, para que tenga un mapeo mucho más específico de la cantidad de células ganglionares y de fotorreceptores que tiene esa mácula. Ahora, nervio óptico. Se realiza no solamente el análisis de las células ganglionares, sino también de las fibras nerviosas y obviamente la morfología o la anatomía de ese nervio óptico. Aquí vamos a ver primero OCTs de mácula. Esta de acá es un agujero macular, pero por una tracción de una membrana vitreoretiniana. Esta línea que se ve aquí es la membrana de adherencia vitreoretiniana, es parte del vítreo, pero se hizo una adherencia en la retina que hizo un agujero, hizo una tracción de las capas de la retina y que le hizo un agujero macular. Ahora, si lo corroboramos con la imagen de fondo de ojo, esta línea que se ve aquí es la línea de un solo corte histológico de alta resolución de la zona específica que el oftalmólogo pidió. Y obviamente aquí se ve, pues, de manera clínica el agujero macular. Esta que está de este lado, que está superior derecha, que es a colores, es un edema macular. Se perdió esa depresión por infiltrado de líquido. Normalmente esto sucede cuando existe una descompensación por una diabetes y obviamente hace que, pues, la retina, en este caso la mácula, tenga un edema. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de acá, que es la pérdida de la continuidad de esa mácula. Estos son desprendimientos. Igual esto de aquí es una membrana vitreoretiniana. Estos son quistes retinianos, como lo ven aquí. Engrosamiento de la retina. Y de este lado, del lado inferior derecho, alcanzamos a distinguir estos pequeños puntitos que son blancos, en este caso, son exudados, que corresponden a estos que están en la imagen de fondo de ojo. Esos puntos amarillos son exudados característicos de una retinopatía diabética. Ahora vamos con el OCT de nervio óptico. Este de aquí arriba, de su lado superior izquierdo, es la morfología en tercera dimensión que me puede generar un OCT para saber cómo está la excavación fisiológica de ese nervio óptico y cómo está conformado. Abajo, inferior izquierda, alcanzamos a ver el mapa RNLF, que es la relación que existe entre las células ganglionares y las fibras nerviosas de ese nervio óptico. Digamos que para interpretarlo fácil, lo vamos a ver mediante colores, como un semáforo: verde, amarillo y rojo. Verde quiere decir que está todo bien, rojo quiere decir que ya se perdieron fibras nerviosas, y amarillo que hay que tener cuidado con eso, hay que prestarle más atención para saber qué es lo que tiene el paciente. Si vemos la imagen de este lado, déjenme ver si podemos hacer un poco más grande esta parte, pero creo que no. Bueno, quería hacer un poco más grande el inferior izquierdo, esta de acá, para que vieran cómo aquí se perdió un poquito la relación ISNT que les decía hace un momento.
como aquí, por ejemplo, esta zona más pálida que está aquí en medio es la excavación fisiológica. Todo esto que está aquí, que se ve un poquito más naranja, es el borde neuroretiniano de esta papila, y obviamente aquí pues se ve cierta pérdida de células, se ve un poquito más excavada esta papila o este nervio óptico. ¿Algo que quiera agregar aquí, doctora? Pues creo que está muy bien explicado. Este estudio pues sí nos ayuda bastante en patologías maculares, edema macular, degeneraciones maculares y bueno, el OCT de nervios ópticos básicamente para glaucoma o incluso neuritis ópticas o alguna otra situación pues relacionada con el nervio, pero pues no sé, creo que lo explicaste muy bien. Okay. Chicos, ¿alguna duda que tengan acerca de estos estudios? No, todo bien. Nada. ¿Podría volver a repetir la regla del nervio óptico, por favor? Sí, claro. La regla se llama ISNT. Es inferior mayor que superior. Es decir, las fibras nerviosas inferiores tienen que ser más grandes o tienen que ser más grueso que la parte superior. Y la parte nasal tiene que ser más grande que la parte temporal. E incluso si lo ves en esta de acá, es I nasal, I temporal, superior nasal, superior temporal, temporal y nasal. Y esta es la parte central. Entonces, tiene que haber una relación ISNT, inferior mayor que superior, nasal mayor que temporal. Cuando esa relación se pierde, se sospecha de una pérdida de células nerviosas del nervio óptico y por lo tanto de un glaucoma. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, cualquier cosa, aquí están mis datos. Les dejo mi número telefónico o mi correo electrónico. Por favor, si requieren la presentación, una sola persona, mándeme un WhatsApp. Me dice, porfa, me mandas la presentación. Se las mando en PDF para que puedan tener sus anotaciones. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, por tu esfuerzo. Cabe destacar, chicos, que lo hace por mero amor al arte. Entonces, quisiera agradecerte ampliamente por tu tiempo y espero que les sirva de algo, que ya estén un poquito más empapados de lo que es la oftalmología, de los errores refractivos, de todas las patologías, los auxiliares de diagnóstico, porque pues normalmente no es una materia que veamos en la carrera. Entonces pues siéntanse afortunados de estar rotando tanto en el servicio como teniendo las clases, y pues espero que les haya quedado claro y que les haya gustado. Muchas gracias, Víctor. De nada, doctora. Cuídense, chicos. Cualquier cosa me avisan. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Vale, bye.